Bienvenidos a una nueva píldora audiovisual donde presentaré un caso clínico de una recesión profunda en diente 3.3. Resaltar del caso clínico, lo que veis ahora es una imagen en el preoperatorio y en el postoperatorio. Respecto al preoperatorio, decir pues, que se trata de una mujer de 28 años a la cual ya se le realizó un tratamiento de cobertura de recesiones hace 2 años, ¿no? Con lo cual, pues hemos tenido o ha tenido una recidiva de recesión, desconocemos el tipo de técnica que se le realizó, probablemente o presumiblemente sea un injerto de tejido conectivo con alguna de las técnicas, ya puede ser colgajo de reposición coronal, técnica de túnel, lo desconozco, más que nada porque no se le veía el aspecto digamos, que conocemos nosotros como parche del injerto gingival libre, ¿no? Con lo cual acude a nuestra consulta con, bueno, pues con una profundidad de la recesión, pues como veis aquí, bastante profunda. Se realizó con una sonda periodontal, no recuerdo si eran 6 milímetros, se le hizo la profundidad de sondaje y la suma de ellas pues nos dio un nivel de inserción bastante elevado, ¿no? Resaltar que tiene, pues que acudió con una inflamación en la parte anterior inferior, dolor sobre todo, a la palpación y se hicieron fotografías también de frente y de perfil, sobre todo para evaluar eh, eh, la posición de la raíz respecto al plano óseo, es decir, esta raíz se encontraba por fuera del contorno óseo. Y aquí veis el aspecto saludable del tejido blando pues a los 8 meses de cicatrización. Bien, pues vamos a contar la técnica quirúrgica en sí elegida, ¿no? Está claro que hoy en día pues, los dentistas, periodoncistas o todo aquel profesional que se decide tratar este tipo de patologías, pues optan por tener técnicas cada vez menos invasivas, con un menor número de incisiones de descarga vertical, para que no interrumpan la vascularización del colgajo y aparte de ello, menos incisiones hagamos, pues, la morbilidad del paciente va a ser mucho menor. Concretamente, a este paciente, pues después de realizar la anestesia, que fue una anestesia local, como veis en las imágenes, estamos empezando a realizar, como veis aquí, la preparación del lecho receptor con incisiones intrasurculares, como veis en el propio diente, donde empezamos a hacer la incisión intrasurcular, que tiene recesión, como en los dientes adyacentes, ¿no? Concretamente aquí estamos utilizando este microbisturí para realizar dichas incisiones intrasurculares, que es el de la marca Sponblade MJK. Concretamente la hoja es SB003. Pues ahí levantamos un colgajo mucoperióstico. En este diseño de la incisión, la extensión, porque os preguntaréis qué extensión mesiodistal y apicocoronal vamos a realizar en esta preparación del lecho receptor. Pues bueno, la incisión mesiodistal, como veis, empezamos en el diente que tiene recesión y la extendemos más o menos un diente a cada lado del diente con recesión. Esta es la incisión, o sea, la extensión mesiodistal. Respecto a la apicocoronal, pues es una idea de que en cirugía mucogingival todas las recesiones, toda la preparación de la extensión de la recesión tiene que ser sobrepasando la línea mucogingival. Como veis en las imágenes, pues ahí hemos sobrepasado la línea mucogingival y la extensión de esta recesión mesiodistalmente es un diente a cada lado. Todo ello realizado a espesor total. Ya podéis ver el sobrecontorneado que tiene la raíz respecto al plano óseo. Es decir, solo vemos, desde una perspectiva lateral, solo vemos raíz. Esa raíz se aplanó
Posteriormente, la zona avascular es la que con un cincel de acción posterior pues limpiamos y eliminamos esa barriga que tenía la raíz para conseguir una superficie más vascular. Vemos también que la extensión a nivel coronal, levantamos ese complejo papilar para tener una mayor liberación de nuestro colgajo. ¿Veis? El objetivo aquí en esta técnica, que es como habéis visto y como veis en el apartado superior, es la técnica del túnel lateralmente cerrado. Con un elevador de papilas, pues también estamos haciendo esa separación de la base del complejo papilar y seguimos. La idea de esta técnica, igual que la técnica del túnel, lo único que hay ciertas diferencias, es la liberación de este colgajo para evitar tensiones. Es un punto clave, yo creo, en mi experiencia clínica, esa liberación de ese colgajo para después poder suturarlo y aproximar esos bordes. Fijaros que la incisión con este tipo de bisturí, que es un 15C, en la base de nuestro lecho receptor, es para hacer una incisión a espesor parcial. Casi todo el colgajo lo hemos preparado a espesor total, pero en la base, para la mayor liberación del colgajo, hemos hecho una incisión a espesor parcial. Tras la preparación de este lecho receptor, se extrajo un injerto de tejido conectivo subepitelial con la técnica de una sola incisión. No se realizó la técnica modificada, sino la técnica de una sola incisión. Veis cómo hemos separado primero la parte más superficial del tejido conectivo, que como sabéis todos, más rica en lámina propia, y hacemos la primera incisión más superficial. También hacemos, como veis aquí, el corte mesial, el corte distal y el corte profundo posteriormente para liberar ese injerto de tejido conectivo subepitelial. ¿Vale? Después, esta zona donante, que el paladar concretamente anterior ha sido la zona donde vamos a recolectar este injerto de tejido conectivo, fue suturado mediante puntos, en este caso un colchonero cruzado, y puntos simples también. Ahí estamos colocando unas esponjas de gelatán, de colágeno, un punto cruzado, como veis aquí, y un punto simple. Tengo que resaltar que siempre los pacientes se le ponen una placa de protección tipo Exis para evitar pues, el sangrado, en el caso de que luego tengan un sangrado a posteriori. Y aquí estamos inyectando una sustancia de ácido hialurónico para que estamos evaluando, en un proyecto que tenemos vigente ahora, evaluando la cicatrización tras la inyección de ácido hialurónico. Veis que aparte del cincel de acción posterior para aplanar esa superficie radicular, pues en este caso clínico decidimos también utilizar una fresa de Perioset. Vale. El injerto, ahora vamos a proceder a la introducción del injerto de tejido conectivo subepitelial. Se fijó, como veis, en el lado interno del colgajo mediante dos puntos colchoneros horizontales con sutura no reabsorbible. Es importante, bajo mi punto de vista clínico, ya estoy hablando como clínico, no como explicando la técnica, utilizar siempre sutura no reabsorbible y sutura, en este caso es una Resotex, que es una poliamida de 6 ceros. Se hicieron dos puntos, tanto en mesial como en horizontal como en distal de la zona de la recesión, para fijar ese injerto en la zona interna
del colgajo, y después este punto que estáis viendo a continuación es un punto que a mí me gusta mucho, que empezamos desde el lingual, cogemos el injerto, o sea, empezamos en distal, desde el lingual distal, cogemos el injerto, volvemos a mesial, lingual y anudamos por lingual. Es una técnica, es una sutura que me tracciona el injerto hacia coronal, porque muchas veces se nos queda un poquito más abajo, o sea, se nos queda no posicionado bien a nivel del límite amelocementario. Entonces esta sutura lo que me permite es traccionar. Y luego se realizan puntos simples, es decir, esta técnica no tiene prácticamente una dificultad extrema a la hora de suturar el injerto. Estamos haciéndolo con puntos que ya sabemos que son puntos colchoneros horizontales, tanto en mesial como en distal, que es el típico punto que siempre se hace para fijar el injerto. Luego hacemos un punto suspensorio, pero desde el lingual, para traccionar el injerto hacia arriba, y luego puntos simples. ¿Cuántos? Pues más o menos 3 o 4 dependiendo la profundidad de la recesión que tenga. Y en este caso creo que dimos 4. Para mí, como he dicho, una sutura de 6,0 de poliamida es imprescindible, y el tamaño de la aguja tiene que ser pequeño para dar estos puntos. Sabéis que hay agujas de 15 milímetros, de 13, incluso de 17, pero bueno, en este caso el tamaño de la aguja también importa mucho porque te facilita coger ese colgajo y o sea, es decir, un tamaño de aguja pequeño nos facilita mucho la sutura en este tipo de suturas tan minuciosas. Vemos ahí ese punto simple, y ahora lo que realicé es una sutura suspensoria desde vestibular, simplemente para adaptación del colgajo y el injerto sobre la superficie radicular. Y también para conseguir un poquito más de tracción de todo el complejo injerto colgajo hacia coronal, o sea, hacia coronal, y me aplasta sobre la superficie radicular. Estáis viendo ahí esa sutura. Si os fijáis, todo este tipo de sutura es la misma sutura. Realizamos otro punto simple, como he dicho, creo que eran cuatro puntos simples. Y se acabó la técnica. Habéis visto el resultado maravilloso, tanto la ganancia de esa banda de tejido queratinizado, y hemos restablecido la salud del paciente. Veis el injerto, como el injerto tiene un tamaño, una longitud y un grosor necesarios, la preparación de ese lecho receptor con esas cucharillas, fijaros la fenestración en el tejido blando que tenía, y el resultado final. Nada más, espero que la técnica del túnel, lateralmente cerrado con injerto de tejido conectivo ya no tenga misterios. Gracias.